El tema que vamos a hablar es anticoagulantes orales directos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la continuidad que se ha seguido en su uso? ¿Y cuál es la reversibilidad de cada uno de ellos? Es decir, cuando hablamos de reversibilidad hablamos de antídoto. En el 2008 fue la Agencia Europea de Medicamentos que aprobó el primer anticoagulante oral directo, que en este caso fue dabigatran. Sabemos que dabigatran es un fármaco que actúa sobre el factor 2 y la dosis es de 150 cada 12 horas, que es la dosis estándar. Hay una dosis de 110, que es la dosis que se da como alternativa a personas que tengan ciertas características que la vamos a ver, mayores de 75 años, pacientes con enfermedad renal. Y hay una dosis que solamente es aprobada en los Estados Unidos, que es de 75 miligramos, que también es para los problemas renales crónicos. Han pasado más de 10 años de su primera aprobación y yo siempre digo que los anticoagulantes orales directos ya no son nuevos, porque ya tienen mucho tiempo y años en uso y con grandes resultados. ¿Hay una realidad? Sí. ¿Cuál es la realidad? Superan a los warfarínicos, ¿no? Cuando están indicados. ¿Cuándo no estarían indicados per se los anticoagulantes orales directos? En un paciente que tiene una prótesis mecánica, en el paciente que tiene una estenosis mitral moderada o severa de origen o no reumático. En esas condiciones, como el embarazo, en la lactancia, posiblemente son fármacos que per se no deben ser utilizados. Entonces, ahora ya no les vamos a decir los nuevos anticoagulantes orales directos, sino que le vamos a llamar los anticoagulantes orales directos, porque no tienen nada de nuevo. ¿Cuál es la epidemiología del problema? ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a hablar? Es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como ustedes, es la arritmia más importante y principalmente que se presenta en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes añosos. Y si nosotros, este es un estudio que tuve la oportunidad de participar, que es el estudio Gloria, que es un estudio multinacional de registro de pacientes con fibrilación auricular, y se lo siguió en 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, que entre las 3 fases duraron aproximadamente entre 6 y 8 años. ¿Y qué se demostró en el estudio Gloria? ¿Cuál es la afectación que tiene fibrilación auricular epidemiológicamente? Es 1% en población general. El 1% de la población general tiene fibrilación auricular como prevalencia. Si nosotros somos 7.000 millones de personas de población general, aproximadamente hay 70 millones de personas con fibrilación auricular en todo el mundo. De esos 70, si nosotros vemos Europa, como vemos aquí, existen 4.5 millones de personas en Europa que tienen fibrilación auricular. Y si vemos Estados Unidos, 5.1 millones de personas en Estados Unidos tienen fibrilación auricular. ¿Cuál es la proyección que se tiene para el año 2050? Es que aproximadamente de esos 5.1 millones de norteamericanos que hoy tienen fibrilación auricular, se conviertan en 12.1 millones de personas. De tal manera de que es muy prevalente
Y al ser muy prevalente, si nosotros no consideramos toda la población general, sino personas que tengan más de 40 años, en personas mayores de 40 años, 1 de 4 de esas personas va a desarrollar fibrilación auricular. Entonces tengan bien claro estos datos, porque son muy fáciles de razonar. 1% de la población, 1 de 4 si son mayores de 40, y poblaciones como la americana van a tener un repunte de 5.1 hasta más de 12 millones de personas, y los europeos no se quedan acá con 4.5 millones. Toda esta información que vemos se sacó de este registro, que es el estudio Gloria, que nosotros participamos con aproximadamente 80 pacientes, que los seguimos durante todas estas fases de investigación. Otro dato que tiene que quedar claro, muy claro, es que 1 de cada 6 de los eventos cerebrovasculares, 1 de cada 6 de los eventos cerebrovasculares se atribuyen a la fibrilación auricular. Si yo desgloso los accidentes cerebrovasculares, me doy cuenta que el accidente isquémico, no me estoy refiriendo al hemorrágico, sino al evento trombótico cerebral, que tú le preguntas, ¿el evento cerebrovascular es isquémico o hemorrágico? En los eventos isquémicos, 1 de cada 6 de esos eventos participa la fibrilación auricular. De tal manera de que otras causas de eventos isquémicos cerebrovasculares tenemos el 25% por una ateroesclerosis de las arterias cerebrales que se obstruyen, un 25% por problemas de los pequeños vasos, que son ya los infartos lacunares, el 25% criptogénico, el 20% por el boria de origen cardíaco, que ahí tiene que ver la fibrilación auricular, y el 5% de situaciones inusuales como es una disección de la arteria cerebral o alguna alteración desde el punto de vista trombótico, por ejemplo, una situación trombótica del vaso que no es producto de la ateroesclerosis. Como por ejemplo, tú tienes una endocarditis infecciosa y se desprenden estas vegetaciones, pueden producir una obstrucción a ese nivel. Si yo tengo una arteritis, sí, el término arteritis, en un paciente que tiene un ductus arterioso, que nació con ese defecto de comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, a eso se llama ductus, y se produce una arteritis, ¿ya? Con una colocación de vegetaciones, ahí se puede desprender a través de la vía carotidia un coágulo y se puede producir. Y son situaciones inusuales, no son las comunes. La edad. Antes decíamos que existe 1% de población general que tiene la posibilidad de fibrilar. Pero la fibrilación auricular es dependiente de la edad. Y miren cómo en este trabajo la proporción de accidentes cerebrovasculares atribuibles aumenta con la edad, y en personas entre 70 y 79 años puede estar entre el 10% y ya no en el 1%, y más en personas muy añosas, como esto que nos da el estudio Framingham en más de 5.070 personas con un seguimiento de 34 años. Ustedes saben que el estudio Framingham o la población de Framingham es una población, como decir, milagro. De ahí no han salido los pacientes a otras áreas de Estados Unidos, sino que se han quedado cautivos ahí, porque tienen las automotrices que son fabricadoras de carros y tienen sus empleos ahí. Y médicos han seguido a estos pacientes la evolución. Y ustedes han oído hablar del estudio Framingham. El estudio Framingham demuestra que la edad es un factor, ¿ya?, de riesgo para la producción
o para el fenómeno de la fibrilación auricular. A nivel global, tenemos ciertos datos como por ejemplo casi 5 millones de personas, casi igualmente como en Estados Unidos, hay en Brasil de fibrilación auricular. Si nosotros pensamos en el Ecuador, si la población de Ecuador es aproximadamente de ¿cuántos millones? Ponle 17 millones. 17 millones, el 1% de personas de cualquier edad, vamos a hablar de que hay como 1.700.000 personas con fibrilación auricular. ¿Ok? Vamos a hablar de la warfarina. Ustedes saben que la warfarina, antes de los anticoagulantes orales directos, era la droga anticoagulante per se. Y la utilizábamos en toda situación que veíamos la necesidad de anticoagular al paciente, más aún si tenía fibrilación auricular. Si yo les preguntara a ustedes si la warfarina versus placebo, ¿qué tan eficaz es? Tendríamos que ver este metaanálisis clásico. En este metaanálisis clásico, todo lo que esté menos de 0, y ya yo le había hablado, menos de 0, es favorable a la droga que estemos utilizando, en este caso la warfarina. Y esto representa que la warfarina, al yo darla a un paciente con fibrilación auricular, existe una disminución del 64% de eventos trombóticos del paciente, tanto cerebrales como sistémicos. Es útil, es eficaz la warfarina. Estudio versus placebo. El otro punto es que a pesar de ser tan eficaz como 64% de beneficio, tiene importantes limitaciones su uso, tiene importantes desventajas utilizarlas. Entonces, cuando hablamos de warfarina nos damos cuenta de esto. La variabilidad. No es lo mismo darle a una persona u otra la warfarina. Tenemos que darle una dosis para cada persona. El otro es el rango terapéutico. Tenemos que mantener el INR que ustedes le piden o el tiempo de protrombina en un margen terapéutico muy estrecho, que es de 2 a 3. Si yo me voy menos de 2, hay aumento de la posibilidad de tromboembolia cerebral. Y si me voy más de 3, 4, 5, hay aumento de hemorragia cerebral. De tal manera de que eso es una limitante, el tiempo de rango terapéutico. El tiempo de rango terapéutico es cuando yo le pido el INR y me sale entre 2 y 3. Si las veces en el año que yo le he hecho ese parámetro, el 60 a 70% de las veces está entre 2 y 3, ese es un buen paciente, un buen adherente al tratamiento, y es necesario tomar en cuenta eso para no cambiar el producto. Si yo me siento cómodo, paciente, con la warfarina y el médico está consciente de que la warfarina, por ejemplo, en este paciente, tiene más del 60-70% de las veces en rango terapéutico, déjasela. ¿Sí? El otro concepto es el lento efecto. Si yo diagnostico fibrilación auricular en este momento a un paciente y requiere y he elegido una antivitamina K o warfarina, se tarda en el efecto anticoagulante. En ese lapso entre el diagnóstico y el efecto anticoagulante de la warfarina pasan algunas horas o días y el paciente está expuesto a que le dé una tromboembolia, ¿ya? O una no tromboembolia, sino un efecto de tipo cerebral
de tipo embólico, producto de que no está anticoagulado porque se pierde, sino entre 24 y 72 horas tenemos. Mientras, ¿qué pasa cuando tenemos esos casos? Decimos al paciente utilizar heparinas de bajo peso molecular, como ustedes allá conocen, ¿ya? La enoxiparina, le damos enoxiparina 1 miligramo por kilo de peso repartidos en 2 dosis mientras pase el efecto y encontremos el INR ya prolongado entre 2 y 3 para decir ya lo tenemos anticoagulado. Interacción con los alimentos. Muchos alimentos y drogas o fármacos interactúan con la warfarina. Uno, aumentando la acción que nos lleva a la hemorragia y otros disminuyendo su efecto. Uno que nos aumenta la acción son los antiinflamatorios. Muchas personas ya añosas, pacientes de nosotros, que han necesitado por un problema de una caída, ir a un traumatólogo, el traumatólogo le chanta unas 2 o 3 inyecciones de diclofenaco para controlar el dolor y ese paciente cuando vemos ha hecho una hemorragia cerebral. Ya hablamos del margen terapéutico, está hecho. Tenemos que elegir. Si has visto que los hematólogos o los cardiólogos damos un cuarto un día, la mitad el otro día, un cuarto, 3/4, etc. No siempre es el misma dosis, o sea, no son dosis fijas. ¿Cuáles serían unas dosis fijas? Y ahí viene la diferencia con los anticoagulantes orales directos. El que hablábamos en antes, Dabigatran, el que primero fue necesario por la FDA considerarlo como anticoagulante alternativo, es el Dabigatran 150 miligramos cada 12 horas. Esa es la dosis fija. A todos les tengo que dar 150 cada 12 horas. El efecto teratogénico, por eso es que están contraindicados, en este caso la warfarina, en el desarrollo del embarazo. Por eso es que tenemos que darle anticoncepción a las personas que necesitan quedar embarazadas y, por ejemplo, tienen una prótesis de válvula mitral mecánica, necesariamente tienen que tomar warfarina, ¿sí? Y quieren tener un niño, entonces se hace un programa ya para someterlas a sacarle la warfarina porque es teratogénica, significa que en los primeros días o semanas de ese embarazo pueden producir un efecto teratogénico que ya está bien identificado. Yo creo que lo vamos a ver más adelante, cuál es en el neonato. Entonces, como vemos, a pesar de todos esos beneficios de 64%, hay muchos bemoles en su administración, en su interacción, que no nos permite considerarla siempre. Y por eso es que teníamos necesidad de una alternativa como son los anticoagulantes orales directos. Y este es el margen. Si ves en el amarillo, es la ventana terapéutica. Si yo mantengo mi INR dentro de 2 a 3, yo estoy haciendo el efecto favorable, disminuyendo la cardioembolia. Pero si me paso o si me quedo corto, yo por un lado aumento el tromboembolismo y por otro lado, si me aumento el INR, voy a aumentar el proceso hemorrágico. Y muchas veces la hemorragia cerebral. Y si tenemos un paciente con warfarina y hemorragia cerebral, ese paciente son hemorragias que le pueden llevar a la muerte o muy, pero muy deshabilita, es decir, tienen mucha afectación motora. Otro dato que tienen que tener en cuenta con la warfarina es que si yo les pregunto a ustedes, dígame 4 medicamentos solos o en combinación que fueron responsables del 67% de hospitalizaciones por urgencia, está en la cabeza la warfarina. Hay gente que va a las emergencias de los hospitales por sangrado digestivo, sangrado nasal, muchos hematomas, y el paciente ha llegado, ¿por qué? Porque tiene un efecto por la warfarina. Es el principal
fármaco o medicamento responsable de hospitalización. En segundo lugar están las insulinas. Y es fácil de ver en nuestros hospitales. Llegan con hipoglicemia. Abuelitas, personas que no han comido y se han puesto la dosis de insulina y entran con hipoglicemia. Antiplaquetarios, ¿por qué? Porque son agresivos con su estómago. La aspirina puede producir un sangrado digestivo alto o bajo, ¿ya? Y otro tipo de hipoglucemiantes, como cuáles, por ejemplo, orales, la glibenclamida. Y estas hospitalizaciones por emergencia, que se llaman iatrogenias por medicación, se presentan en poblaciones muy añosas, como de 75 años. Entonces hay que estar muy pendiente de esos fármacos. Mortalidad y anticoagulación. Este estudio es un estudio comparativo de causas de muertes de 6.200 personas. Y aquí vemos que las causas de muerte en azul, que dice cardíacas. Las causas por las cuales los pacientes tienen mortalidad son por causas de tipo cardíacas, más del 40, casi el 50% de los pacientes. Y aquí vemos otro que es la comparación entre los anticoagulantes orales directos y la warfarina como causas de muerte. ¿Qué subrayo más? Si yo tengo este triángulo, no es triángulo, esto es un diamante, hacia favor de los anticoagulantes orales directos, si yo comparo los anticoagulantes orales directos y la warfarina, yo tengo una disminución del 10% de la mortalidad por toda causa a favor de los anticoagulantes orales directos. Pero lo llamativo es el por qué. Si yo te pregunto, ¿por qué usted prefiere los anticoagulantes orales directos en pacientes con fibrilación auricular no valvular? Usted me tiene que decir por el sangrado fatal. Hay una disminución a favor de los anticoagulantes orales del sangrado fatal. ¿Y cuál es el sangrado fatal más común? La hemorragia cerebral. Quiere decir entonces que cuando nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular y el hecho de que yo tenga disponible ahora los anticoagulantes orales directos y no la warfarina solamente, lo que disminuyo es el sangrado fatal. Por eso, cuando veamos las guías, te dicen, prefiérase anticoagulantes orales directos que la warfarina. Partiendo de eso, en los ensayos de fibrilación contemporáneos, la mayoría de las muertes estaban relacionadas con el corazón, mientras que el accidente cerebrovascular y el sangrado representaban solo un pequeño subconjunto de muertes. Se necesitan intervenciones más allá de la anticoagulación para reducir aún más la mortalidad que se tiene por FA. Cuando yo tengo un paciente y tiene fibrilación auricular, cuando yo tengo un paciente con fibrilación, es una enfermedad cardiovascular establecida. Tienen mayor mortalidad. Si yo tengo dos hipertensos, este hipertenso de más de 15 años, ambos, y ya hace uno de ellos fibrilación, ¿tú crees quién tiene más riesgo de morirse? El que tiene fibrilación auricular. Entonces consideren que la fibrilación auricular tiene su riesgo. Aquí vamos a ver esto, y yo ya he conversado con ustedes sobre estudios pivotales. ¿Qué es un estudio pivotal? Es un estudio que se hace para que los organismos internacionales, la FDA, la EMA de Europa, autorice su comercialización del producto porque es bueno para una determinada causa. Estos son los estudios pivotales. Es el RELAY con dabigatran
Rocket HF con Rivaroxaban, Aristóteles con Apixaban y el Engay AF Timi 48 con Enoxaban. ¿Qué dice aquí arriba? Sangrado. Muertes vasculares por sangrado. ¿A quién está a favor eso? A favor de los anticoagulantes orales directos. Los anticoagulantes orales directos frente a la warfarina producen una disminución del 50% de las muertes vasculares por sangrado. Por eso son superiores. En el concepto de muertes vasculares no sangrantes, no existe diferencia. Si ves que esta imagen toca la unidad, en el momento que toca la unidad, está aquí el 1, si ves, toca la unidad y la pasa por 0,1, no es significativo. Acá sí es significativo. 51% le falta para que 49 lleve a 1. Y aquí no hay el 1, es menos de 1, es bueno, más de 1 es perjudicial. Ya hemos visto en otra clase y algo esbozado el CHAS-VAS y el HAS-BLED. ¿Qué es el CHAS-VAS? Es una escala que yo uso siempre cuando tengo necesidad de anticoagular a mi paciente o no tengo necesidad de anticoagular. Yo lo someto a esa escala, que son una serie de elementos y me da una escala. ¿Qué es el HAS-BLED? Es otra escala que me dice el riesgo hemorrágico de ese paciente. ¿Qué he dicho yo a ustedes? Independientemente de cómo está el riesgo hemorrágico, eso no contraindica la anticoagulación. Independientemente que mi riesgo hemorrágico sacado por HAS-BLED no me contraindica la anticoagulación. Y aquí tenemos un estudio que dice riesgo para sangrado intracraneal, que es lo más temible, que es lo más mortal que pueda existir, que yo le prescriba a un paciente un anticoagulante, sea warfarina o anticoagulante oral directo, y me haga una hemorragia cerebral. Es terrible. Aquí tenemos pacientes con HAS-BLED entre 0 y 2 puntos, es decir, riesgo de sangrado menor. Aquí tenemos pacientes con HAS-BLED mayor de 3, alto riesgo de sangrado. Y aquí tenemos pacientes con CHAS-VAS de 0 a 2 puntos, menos riesgo trombótico. Y aquí tenemos pacientes más de 3 de CHAS-VAS, riesgo trombótico alto. ¿Y qué es lo que se puede observar? Independientemente de que lo anticoagules o no lo anticoagules, miren, lo que está más teñido es la anticoagulación. Tienes que anticoagularlo, porque tienen menos sangrado los que están anticoagulados. Miren, estadísticamente significativo. Aquí la línea de anticoagulación y aquí no anticoagulados. No estoy diciendo warfarina o dabigatran o rivaroxaban. Estoy hablando de anticoagulación en general. Entonces, el riesgo de un accidente embólico depende del CHAS-VAS que tengamos. Pero independientemente de qué CHAS-VAS tú tengas, siempre en poblaciones con fibrilación auricular, el hecho de anticoagularlo disminuye el sangrado a nivel intracraneal. Entre los dos, tanto en pacientes que tienen un sangrado de alto riesgo o de menor riesgo. Otra cosa que tenemos que tener claro en fibrilación.
¿Existe alguna clasificación de la fibrilación auricular? Sí, es esa. ¿Existe la posibilidad de pensar que una de esas clasificaciones es menos propensa a la embolia y hay otras que es más propensa a la embolia? No. Cualquier forma de presentación de la fibrilación auricular es causa de cardioembolia. Sea por primera vez detectado, mira que es alrededor del 30% de riesgo de ¿qué? De tener el primer evento vasculocerebral. Si yo tengo paroxismos de fibrilación, es 90 de riesgo relativo, de posibilidades, casi el doble. 1.9 es casi el doble. 1.2 si es persistente y 1.6 si es permanente. ¿Qué significa persistente? ¿Qué significa paroxística? ¿Qué significa permanente? ¿Qué significa por primera vez? Si yo tengo un paciente que me llega a mi consulta y le veo y le hago un electrocardiograma por palpitaciones que tiene y le descubro que tiene fibrilación en esa consulta y le tengo que preguntar, ¿es la primera vez que te ocurre esto? Él me va a decir sí o no. ¿Ya te han demostrado esta arritmia que acabo de decirte que tienes, que es fibrilación? ¿Por qué? Porque usted tiene que documentar el inicio de la fibrilación auricular. Porque pasará que nosotros vemos a ese mismo paciente, pero en otro momento, en la emergencia y también llegó por una fibrilación auricular. Para nosotros poder decir si es permanente o persistente o paroxística. ¿Está claro eso? Como tarea del viernes, quiero que ustedes conceptúen esas 4 categorías. ¿Qué se llama paroxismo? ¿Qué es primera vez detectado? ¿Qué es persistente? ¿Qué es permanente? Conclusión, lo que dice ahí. El riesgo de accidente cerebrovascular es independiente del tipo de fibrilación que tengas. Hola. Sí. Entonces se puede presentar nomás. Hágalo entonces. Sí, porque ya le dejé dicho. Ya. ¿El cédula mía también? Ok, listo, conversamos. Entonces, si eso es así, cualquier tipo de presentación de fibrilación, porque muchas veces dicen, no, es un paroxismo, ya se le pasó, no le hagamos nada, no le anticoagulemos. Craso error. Llegó a la casa, 2 días después, doctor, la tuve que ingresar a mi mamá. ¿Por qué? Tuvo una trombosis cerebral. ¿No la anticoagulaste? ¿Por qué? Porque pensaste que paroxísticas no son. Todas son importantes. ¿Por qué es importante? Miren esto. Eso es una hemorragia intracraneal. Y esa hemorragia intracraneal sale de este corte atria que dice que la mortalidad a los 30 días puede llegar al 50% casi en personas que tienen hemorragia intracraneal y en personas que han tenido hemorragia intracraneal, 2 que la tengan por warfarina.
por el estudio A3 por warfarina, una se va a morir o es mortal, o la otra queda con mucha afectación. Eso es lo que te queremos evitar cuando utilizamos warfarina y no utilizamos anticoagulantes orales. La warfarina es eficaz, habíamos dicho, en reducir la trombosis, pero el margen terapéutico es estrecho, tiene interacciones con otros medicamentos y también con alimentos, y entonces tenemos una limitante, que la dosificación no es fija, que su mecanismo de acción anticoagulante tiene que tardar un poquito en hacerse efectivo, y ese poquito que se tarde puede ser la diferencia de tener o no un evento. Y esto es algo muy interesante que siempre yo lo recalco, no solamente cuando doy instrucciones a pregrado o posgrado o a médicos cardiólogos. Es esto: el control deficiente del INR aumenta la mortalidad. Cuando tú tienes una variabilidad del INR que no llegas a la meta de ese 60 a 70% de veces que tú estés entre 2 y 3 de INR, ese control deficiente nos produce una cosa que es bárbara. Miren esto y traten de analizar. Aquí que dice control deficiente cuando tenemos menos de 60% en tiempo de rango terapéutico, 1.190 personas. Aquí tenemos el control moderado. En rango terapéutico está entre el 60 y el 75%. Y control adecuado más del 75%. Cuando yo tengo un control deficiente menos de 60, tengo 4.2 veces más de mortalidad anual. Tengo 2 veces más de embolia sistémica o ictus anual y casi 4 veces más mayor sangrado. Si tú estás con un paciente con warfarina manteniéndolo en el fibrilación auricular no valvular, con esa deficiencia, tú vas a pagar precio. Lo contrario sería que tenga una válvula protésica. Ahí ya no podemos darle anticoagulantes orales directos. Pero un paciente con fibrilación auricular que tenga una deficiencia del control del INR, la vamos a pagar muy caro. Mayor mortalidad, mayor eventos de sangrado y mayor posibilidad de ictus. Así que tenerlo bien en claro ese número. Vamos a estudios con apixaban. 2 estudios importantes, 2 estudios pivotales que son el Aristóteles y el Averroes. ¿Cuál es el nombre de apixaban comercial? Eliquis. Eliquis es la marca original. Pero tenemos nombres de marcas que le llamamos copias de marcas de apixaban. Apitena, Mantixa, de los que recuerdo y de los que receto. El diseño del estudio: 18.000 personas con fibrilación auricular mayores de 18 años que tengan una fibrilación auricular y al menos un factor de riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Cuál es el factor de riesgo de accidente? Tener 75 años o más, que tengan un previo accidente cerebrovascular, un AIT, es decir, una isquemia cerebral transitoria, un embolismo sistémico
insuficiencia cardíaca sintomática en los últimos 3 meses, una FEBI menor de 40, sea diabético o tenga hipertensión en tratamiento farmacológico, o que tenga más de los dos criterios, más de 80 años, peso menos de 60 y peso de 1 mayor de 1.5. ¿Se acuerdan de la otra clase? 2 de esos 3 es para reducir la dosis del medicamento. ¿Cuál era la dosis del medicamento? Apixaban 5 miligramos 2 veces al día, y en personal selecto que tengan esto, más de 80 años, peso menos de 60 y creatinina sérica de 1.5 más, recibían la dosis de 2.5 cada 12 horas. Y el resto, el otro grupo, recibía warfarina con la intención de tener el INR entre 2 y 3. ¿Cuántos centros a nivel mundial? Sí, 1.034 centros, 39 países en el mundo. El estudio Aristóteles, que demostró una reducción frente a warfarina del 21% de eventos. ¿Cuáles eran los eventos? Accidente cerebrovascular o embolia cerebral, superior a la warfarina. ¿Qué significa eso? Que apixaban supera en la reducción de eventos que la warfarina. Aristóteles, apixaban fue superior a warfarina al reducir la mortalidad por todas las causas. En el grupo que tomó apixaban, comparativamente con el grupo que tomó warfarina, hubo una reducción del 11% del riesgo relativo de mortalidad por toda la causa. ¿A favor de quién? De apixaban. El estudio Aristóteles en este diseño gráfico de bigotes nos da a entender, comenzaron con la escala Chat, que es la más antigua, pero terminaron con la escala Chas-Bas porque se modificó. Tanto en la escala Chat como en la escala Chas-Bas, y a mayor riesgo de trombosis porque tienen más de 3 o igual de 3, mira cómo a favor de la apixaban se reduce más el riesgo trombótico. Cuando nosotros hablamos de Hasbled, hablamos de ¿qué? De sangrado. Y miren cómo menos sangrado, aquí en verde, se produce en diferentes niveles de Hasbled, y específicamente aquí, en este bigote, existe una reducción de los sangrados a favor de apixaban. Entonces, apixaban en esos 2 estudios nos demuestra que es superior en reducir trombosis o eventos cerebrales, pero también disminuye la posibilidad de sangrado. Aristóteles, apixaban redujo significativamente el riesgo de sangrado mayor que la warfarina, 31%. En el estudio Aristóteles, los resultados sobre sangrado, miren, sangrado gastrointestinal mayor, no hay diferencia entre warfarina y el otro. Sangrado extracraneal, hay una diferencia a favor de apixaban porque es menos. En el sangrado intracraneal, que es el más temible, el que vimos en la fotografía, sangran mucho menos y estadísticamente significativo, con una P que no toca la unidad y que representa 58% menos de posibilidad de sangrado intracraneal. Y en el caso de sangrado mayor, también hay una reducción de forma significante a favor de apixaban. ¿Cómo se muestra apixaban en estos estudios? Como una droga superior.
Aristóteles, hemorragia grave, de acuerdo. Mire, todo a favor de apixaban. En la pestaña de aquí abajo o en el bigote verde, coge la información de todo. En aquellos pacientes que tienen mayor sangrado es en el que mejor actúa el apixaban. Hay menos sangrados de acuerdo al puntaje de Hasbled. Estos son los resultados por los cuales la FDA y la EMA dice, bueno, me traes toda esa información, nos damos cuenta de que sí es cierto, lo aprobamos para hacer un medicamento recetado, con esos dos estudios previos. ¿Qué nos dice el apixaban? Es el único anticoagulante oral en demostrar superioridad versus warfarina en los tres siguientes resultados. Primero, 21% superior en prevención del ictus y el embolismo sistémico, superior perfil de reducción de sangrado mayor y reducción de mortalidad por todas las causas, 11%. Tener, y le vuelvo a repetir a ustedes, un medicamento que te disminuya la mortalidad por todas las causas es tener un buen medicamento. Porque te disminuye la mortalidad de cualquier causa, sea cardiológica o sea no cardiológica, te la disminuye. Si yo trato 1000 pacientes con fibrilación auricular, ¿y cuántos pacientes había en el mundo? 70 millones, ¿sí o no? Tratados durante casi 1.8 años con apixaban comparado con warfarina, ¿qué se previene? 6 accidentes cerebrovasculares, 15 sangrados mayores y 8 muertes por cualquier causa. Los beneficios son consistentes en edad, consistente entre hombre o mujer, en la puntuación del SHAP, en el nivel de deterioro renal, en el estatus de falla cardíaca, en cualquier peso, tengan o no antecedentes de accidente cerebrovascular o isquémico transitorio, en el paciente diabético o no diabético, en el control del paciente que tenga INR y el que usó previamente anticoagulantes de tipo warfarina. Eficacia en edad. Mira, ¿quiénes se benefician más? Si logran ver la imagen, ¿quién me puede decir quién se beneficia más? Los mayores de 75. Pero ¿qué hacemos los médicos cuando vemos un paciente mayor de 75 y tiene fibrilación auricular? Le damos la vuelta y no lo anticoagulamos. O si no lo anticoagulamos a dosis bajas. O si no le decimos, ya tiene aspirina, dale nomás. Craso error. Craso error. Y eso se comete a diario. Darle dosis subóptimas aumentan los eventos tromboembólicos, porque es la población más vulnerable a la cardioembolia. 75 años y con relación a la función renal, incluso con funciones renales menos de 30 de tasa de filtración glomerular, el promedio es favorable. Mira, hay una reducción. A cualquier nivel que yo tenga la tasa de filtración glomerular, en los estudios pivotales como Averroes y Aristóteles se demuestra que en pacientes añosos con tasas diferentes de filtración glomerular, en cualquiera de esas hay reducción de eventos. ¿Qué se concluye con Aristóteles? En los pacientes con FA hay al menos un factor de riesgo para accidente cerebrovascular, el apixaban comparado con warfarina produce 21 de embolismo reducido y embolismo sistémico, 31% de sangrado mayor y 11 de muerte de tipo
por toda causa. Estos son consistentes por situación geográfica, previo o no a warfarina, por edad, por sexo, por factores. Tiene un perfil de efectos colaterales aceptables y hay una menor tasa de descontinuación de Apixaban versus el grupo de warfarina. Aquí tenemos el estudio Averroes, que es un estudio un poco más pequeño, pero que también lo comparan con aspirina, ya no con warfarina. Porque en esa época había la mentalidad de que para yo quedarme sin culpa, en vez de anticoagulante, que era lo que tenía que utilizar, acuérdense que en esa época no estaban todavía los anticoagulantes bien puestos, o sea, usaba solamente warfarina cuando se iniciaron estos estudios pivotales como el Averroes, el Relay, ¿ya? Los médicos recetaban aspirina. Entonces aquí viene la respuesta. Cuando algún médico suyo que ustedes conozcan y estén haciendo una pasantía de guardia, le pregunten aspirina y fibrilación auricular. Entonces este estudio Averroes comparó Apixaban 5 miligramos 2 veces al día contra aspirina en más de 5.600 pacientes. ¿Y qué se obtuvo? Miren, en el ictus y el embolismo sistémico, el uso de Apixaban redujo en un 55% de riesgo relativo el embolismo y le dio como el pavo. Y en el caso de sangrado mayor no hay diferencia significativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no deben de recetar aspirina a ningún paciente que tenga fibrilación auricular y a cualquier edad, como hemos visto. Resumen de beneficio. Si trato 1.000 personas con fibrilación auricular por un año con Apixaban comparativamente con aspirina, reduzco 21 accidentes cerebrovasculares, 33 hospitalizaciones por causas cardiovasculares y 9 muertes. Multipliquen estos datos por el porcentaje de prevalencia de fibrilación auricular. Estamos haciendo las cosas y estamos disminuyendo mucho los eventos. ¿Cuáles son las ventajas claves? Que hay un perfil dual superior, que el Apixaban es el anticoagulante con mejores resultados, que aumenta las posibilidades del éxito terapéutico y reduce los gastos del tratamiento. ¿Por qué? Porque no produce mucho sangrado. ¿Qué sabemos de las tasas de descontinuación? Miren, si yo comparo, esto es un estudio comparativo de anticoagulantes orales versus warfarina, todos, ¿quién tiene menos tasa de descontinuación? El Apixaban en el estudio Aristóteles. En el estudio Relay hubo a favor de la warfarina. Quiere decir que estos medicamentos fue el único medicamento que superó a la warfarina porque está de su lado. Menos de 0 es favorable a quién? A Apixaban. Si este de aquí, Dabigatran, es más de 1, si ves que es más de 1, es desfavorable. Hubieron más gente con Dabigatran que dejó de tomarla. Igual con Rivaroxaban, casi acercándose a la neutralidad. ¿Cuáles son las características de los anticoagulantes orales directos? Aquí vamos a tratar de entender bien lo que vamos a conversar. Primero, la tasa de filtración. Usted, cuando vaya a recetar un anticoagulante oral directo, pídase la tasa de filtración glomerular, porque dependiendo de ella vas a elegir el fármaco. El Dabigatran, que nombre comercial es Pradaxa,
el 80% tiene aclaramiento renal, o sea, todo por el riñón. Si yo tengo una déficit renal, una tasa de filtración, voy a tener menos posibilidades de usar. Si yo veo el inhibidor directo XA2, o sea, del factor 10, que es el Rivaroxaban, que se llama Xarelto, nombre comercial, el aclaramiento es de 33. Lo pudiese utilizar en algún nivel del deterioro renal. Ya esa clase ya fue dada. Si no tengo y tengo una tasa de filtración menor de 30, yo puedo, más de 15, pero menor de 30, puedo darle los 15 miligramos que está estipulado. El Endosaban no lo tenemos en el mercado, que es Lixiana. Sin embargo, tiene una tasa de eliminación de 35% y la dosis usual es de 60 miligramos, pero se puede reducir a 30 en el caso de una tasa de filtración entre 15 y 30. El Apixaban, el nombre comercial Eliquis, nosotros tenemos que es 5 miligramos cada 12 horas, es el que menos se aclara por vía renal, solamente el 25, el 75% por vía hepática. En insuficiencia renal, contando con menos de 60 kilos, más de 80 años y 1.5 de creatinina, le puedo reducir la dosis de 5 a 2.5 cada 12 horas. Grafiquen esto porque vamos a tratar de entrar a un juego de ideas que es muy productivo en el sentido de entender las diferencias entre los productos que estamos hablando. 3 imágenes. ¿Qué es la primera imagen para usted? Primero tenemos un accidente cerebrovascular isquémico, o sea, una tromboembolia cerebral. Abajo tenemos un sangrado y abajo tenemos una hemorragia que le tememos. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos especificado por esta etapa práctica para reconocer los anticoagulantes orales directos. Si yo bajo la tasa de eventos cerebrovasculares, hablo de eficacia o de seguridad. Si yo le bajo esto de aquí, hablo de eficacia o seguridad. Eficacia. Si el fármaco baja los eventos cerebrales cardioembólicos, es eficaz. Si yo veo esto que parece una mancha de sangrado, los sangrados mayores, ¿qué hace el fármaco que disminuye los sangrados mayores? ¿Es eficaz o es seguridad? ¿Cuál es el efecto colateral más nocivo de los anticoagulantes? El sangrado. Si hay menos sangrado, es más seguro. Eso se llama seguridad. Y el último, el sangrado cerebral intracraneal, es también seguridad. Entonces, partemos de esto. Miren, síganme, dabigatran. Estoy hablando de los estudios pivotales, el RELAI, 18.000 personas. Miren la warfarina en el endpoint primario de seguridad, reducir los eventos trombóticos. ¿Cuánto tiene dabigatran 150? 1.11. ¿Y cuánto tiene warfarina? 1.71. Es decir, que dabigatran, la dosis de 150 2 veces al día, es superior en la reducción de la cardioembolia. Por eso está en rojo. Estadísticamente significativo. ¿Qué pasa con la dosis de 110? ¿Cuánto tuvo? 1.54 y el warfarina 1.71. La P no es de 0.05, es de 0.3. No hay significancia. ¿Cómo yo lo interpreto? Que dabigatran 110
comparado con warfarina no es inferior en la eficacia de reducir la cardioembolia. Vamos al sangrado. ¿Qué es el sangrado? Seguridad. ¿Cuánto produjo de sangrado la warfarina? 357. ¿Cuánto produjo Dabigatran 110? 287. ¿Estadísticamente significativo? Sí. ¿Qué puedo decir? Que Dabigatran a dosis de 110 cada 12 horas es superior en la reducción de sangrados mayores del paciente. Pero ¿qué pasa con la dosis de 150? No significativa, no inferior. ¿Qué dice sobre hemorragias? La dosis tanto de 110 como de 150 es estadísticamente significativa en producir menos sangrados cerebrales. ¿Queda claro esa primera parte? ¿Cuál es la dosis más eficaz de Dabigatran frente a warfarina? Pero paga un precio. Porque más abajo te dice que es igual al sangrado mayor que pueda producir warfarina. Aquí. Pero es evidente que no te produce sangrado intracraneal. Vamos con el otro, Rivaroxaban. ¿Qué dice Rivaroxaban en el endpoint primario que es de eficacia? 2.42 y 2.12. No hay significancia. ¿Qué digo yo? ¿Es superior Rivaroxaban a la warfarina en la reducción de eventos cardioembólicos? No lo puedo decir. Debo de decir, no es inferior, porque no se hace nada. No hay significancia. Darle warfarina o darle Rivaroxaban al paciente es lo mismo en prevención de eventos de seguridad. ¿Qué pasa en eventos hemorrágicos? Miren aquí. Warfarina 3.45. ¿Y cuánto tiene Dabigatran, Rivaroxaban? Aumenta el sangrado mayor. Entonces yo tengo que decir que no es inferior y tiene una tendencia numérica a aumentar el sangrado mayor. El Xarelto. ¿Y qué vemos abajo? Es contundente. Los anticoagulantes orales directos, como aquí el Rivaroxaban, disminuyen estadísticamente el sangrado intracraneal comparativamente con warfarina. ¿Queda claro eso? Vamos con el último, Apixaban. Apixaban frente a warfarina en seguridad, en eficacia. 1.60 y 1.27 estadísticamente significativo. Apixaban reduce los eventos tromboembólicos, es más eficaz, estadísticamente significativa que warfarina. Eventos hemorrágicos, ¿cuánto tiene warfarina? 3.09 y Apixaban 2.13. Apixaban, estadísticamente significativo, reduce los eventos hemorrágicos mayores que la warfarina. Aquí está la diferencia. Este 150 reduce los sangrados mayores, pero no es eficaz. No es más eficaz que la warfarina, la dosis de 110. Y aquí abajo, hemorragia intracraneal, 0.80 y aquí 0.33, estadísticamente significativo, reduce. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Cuál es el que se perfila mejor? ¿Ah? Nos vamos metiendo más con esto. Hay otras imágenes. ¿Qué significa esto? Sangrado digestivo. ¿Esto qué significa? Descontinuación de la pastilla. Mire, esa imagen me parece muy ilustrativa porque es una persona, ¿me la tomo o no me la tomo? Y el otro
es la conclusión total del efecto de eficacia, que es reducir los eventos cardiovasculares. Mira cómo dabigatran, hemorragia gastrointestinal, la dosis de 150 tiene 1,5 y warfarina 1,0. ¿Quién produce más? Entonces digo, dabigatran versus warfarina de los eventos hemorrágicos gastrointestinales produce más eventos gastrointestinales. Cuando vengo la descontinuación, tanto la dosis de 110 como de 150 no existen diferencias significativas, es decir, no hay inferioridad. Sin embargo, hay una tendencia numérica de 16 a 21, tendencia numérica que a descontinuar más en el grupo dabigatran. Y la conclusión es que dabigatran 150 es superior en la disminución del endpoint primario, que es eventos cardiocerebrovasculares y sistémicos. Vamos con el rivaroxaban. En el rivaroxaban vemos que la hemorragia gastrointestinal, igual que dabigatran, sube 2.2 y 3.2. Hay mayor hemorragia con gastrointestinal, estoy hablando, con rivaroxaban. Descontinuación, no hay diferencia entre los dos, y en el caso de el endpoint primario, rivaroxaban en el endpoint primario entre los dos no es inferior, pero no es superior a la warfarina. Y el apixaban, miren las cosas rojas que tiene apixaban. ¿Qué significa lo rojo que hemos visto previamente? Que es superior, estadísticamente significativo, reduciendo el sangrado gastrointestinal, reduciendo la descontinuación menos con ese producto, y es superior. De tal manera que los estudios pivotales nos demuestran esto. Esto que acabamos de ver, yo tengo que analizar cada estudio y sacarle cada dato para yo tener una interpretación, ¿ya? Y esto le interesa mucho a la industria, porque son los estudios que los llevaron a los medicamentos a que sean autorizados para su comercialización y su venta. Dos palabras para hacer reversibilidad. ¿Qué haces tú cuando tienes un paciente con un INR de 10? ¿Cuál es el antídoto de la warfarina? La vitamina K, ok. ¿Cuál es el antídoto de dabigatran? ¿Tiene antídoto o no? ¿Qué nos dicen recomendaciones para reversión del efecto de anticoagulante de warfarina y dabigatran? Si tienes warfarina, tienes que suspender el tratamiento, ambos. Si tienes que hacer una compresión mecánica porque está sangrando por aquí, supongamos que tiene una herida que está sangrando, hacemos una compresión. No le vamos a hacer, si está sangrando por el cuello, le vamos a hacer una compresión en el cuello. Eso es absurdo, ¿ya? Mantener la función renal es útil, porque si el sangrado es muy importante, puede producir una insuficiencia prerrenal y el paciente acaba de malograrse más. Fluidos endovenosos, sí, transfusión de sangre, sí. Medidas para acelerar la reversión, ¿cuál tenemos? La antivitamina K, o mejor dicho, la vitamina K, el complejo proteolínico activado, también el factor 7 activado, también lo podemos utilizar, o podemos utilizar la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque el dabigatran se puede hemodializar. Pero en estos sangrados sí tenemos estos son sangrados. Una cosa es el sangrado mayor, que sería una hemorragia cerebral o una paciente que tiene que hospitalizarse. ¿Por qué? Porque tenemos que poner unidades.
Todo que nos lleve a la hospitalización es un sangrado mayor. Ahí están las clasificaciones de los sangrados, o puede sangrar menormente, como es una epístasis o una hematuria que tengas, puede ser eso, o moretones que nosotros le vemos al paciente, ¿ya? Pero aquí están los agentes reversores. El Idariusuzumab es para dabigatran y el Andexanet alfa es para los otros agentes que son el apixaban, rivaroxaban y endosaban. ¿Quién lo tenemos en el mercado? Muy caro, casi vale $5,000 la ampolla. Es el Idarucizumab, ¿ya? Que es el antídoto del solo dabigatran. Pero el Andexanet alfa no lo tenemos en el mercado ecuatoriano. Y hay otro que está por salir, que es el Siraparantac, que es universal, tanto para dabigatran como para rivaroxaban, apixaban. Esto solamente para que ustedes conozcan, no necesariamente ustedes tienen que grabar que tiene, pero tenemos un antídoto. Antídoto significa que corta. Supongamos que yo lo tengo a un paciente con dabigatran y lo tengo que operar urgentemente por alguna razón. Yo le puedo colocar ese antídoto, en 15 minutos ya lo tengo neutralizado el efecto de dabigatran y lo puedo operar sin ningún problema. Otra cosa que es importante, ¿qué dice ahí en el texto? La anticoagulación con anticoagulantes orales directos es mejor darle 2 veces o una vez al día. ¿Qué creen? Eso es una vez al día. 2 veces al día. Una vez al día. En rojo es una vez. ¿Quiénes se dan una sola vez al día? Rivaroxaban y endoxaban. ¿Quiénes se dan 2 veces al día? Dabigatran y apixaban. ¿Hay diferencia? Mire este estudio que se fue realizado. Esta es la farmacocinética de dabigatran, el valle y el pico. Aquí tenemos, por ejemplo, dabigatran 110 y el doble de dabigatran 300. Una sola tableta. Se intentó dar eso, pero no funcionó. Este es el estudio. ¿Qué pasa? Y entiendan la pregunta. ¿Qué pasa si yo a un paciente o el paciente, si le receto un medicamento anticoagulante de una sola vez al día, como rivaroxaban o endosaban, se olvidó de tomar la pastilla? ¿Qué pasaría si la toma duplicada? Los viejitos a veces, me habré tomado, no me habré tomado, me habré tomado. Me la tomo nuevamente y ya se la había tomado. Miren esto que es muy interesante, a mí me causó mucho interés esto. Aquí tenemos en rojo una sola vez al día y en azul 2 veces al día. La curva roja es mayor que las otras curvas pequeñas. Si yo me olvido una dosis de 2 veces al día, ¿qué pasa? Miren lo que pasa. Aquí me tenía que tomar la pastilla. Casi como que no ocurre nada, ¿sí ves? Desde el punto de vista farmacocinético. Porque si yo me olvido una tableta, me expongo ¿a qué? A que me dé una tromboembolia porque no estoy bien anticoagulado. ¿Qué pasa si yo me olvido una dosis pero diaria, como la rivaroxaban? ¿Sí o no que queda más expuesto el paciente aquí? Comparativamente si me olvide una dosis de 2 veces al día. Este paciente queda mucho más expuesto ¿a qué? A que el efecto anticoagulante desaparezca y me pueda dar un evento cerebrovascular. Por eso es
que cuando ustedes le recetan un medicamento anticoagulante de 2 veces al día, se tiene que tomar 2 veces al día. Y agárrese confesado si usted me hace trampa tomando una sola vez. Porque el culpable de que le pueda dar algo es usted. Si yo se lo receto 2 veces al día, y debemos de ser muy, pero muy enfáticos. ¿Qué pasa? Miren, si yo hago una sobredosis y pensando de que no había tomado la pastilla de una sola vez al día, me tomo otra. Mira dónde se va la curva, al cielo. ¿A qué me expongo yo? A que me dé un sangrado. Por eso es que se pregonó, en vista de eso, que le debíamos dar Dabigatran 300 cada día versus 150 cada día. ¿Y qué hubo aquí? Con la dosis de 150 hubo menos eventos, 2 veces al día, pero con la de 300 no hubo menos eventos trombóticos. Entonces, hay que tener eso en cuenta sobre la dosis olvidada o la dosis sobreañadida. ¿Cómo haces la conversión? Ok, ya te convenció el doctor Duarte, ya no uses warfarina. ¿Cómo cambias la warfarina a un anticoagulante oral? Hay unas tablas. Ustedes lo pueden buscar en cualquier parte. ¿Cómo comenzar el cambio a un NACO? NACO parece como mexicano, ¿no? Pero por eso es que le digo que no deben decir NACO, sino anticoagulante oral directo. Si yo tengo un INR menos de 2, cambiar al anticoagulante oral directo. Si tengo menos de 2. Aquí tengo la vitamina K. Le doy la pastilla. El día 2 le veo al INR. Y si el INR está menos de 2, al tercer día le doy la pastilla del anticoagulante oral que yo elija, sea Rivaroxaban, Apixaban o Dabigatran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay un anticoagulante oral directo superior a otro? Ya hemos visto en la práctica que hay tendencia a pensar de que Apixaban es mejor. Pero no existen estudios comparativos. Y no lo va a haber, y no lo hubo. Hay diferencias metodológicas entre los estudios. El perfil de beneficio y riesgo favorable de prevención de ictus de embolia sistémica y un factor de riesgo adicional se presentan en los 3 estudios pivotales que hemos visto. Y los 3 son una alternativa terapéutica válida en esta indicación. ¿Qué es lo cierto? Yo tengo mi creencia que Apixaban es mejor. ¿Cuál es la desventaja? Que no tengo antídoto ya aquí. Dabigatran sí lo tiene. Entonces tú te pones a pensar, yo tengo fibrilación auricular, estoy tomando Dabigatran cada 12 horas 150, estoy bien anticoagulado y tengo necesidad de una operación o tengo un sangrado digestivo, qué sé yo. Tengo en el bolsillo mío mi ampolla, póngamelo y hágame lo que tengan que hacer, la cirugía. En cambio, si estoy con Apixaban, no tengo el antídoto. No lo tiene Colombia tampoco. O si lo tiene en un lugar muy específico. Y no es un medicamento para andarlo comprando porque caduca. Entonces te ponen unas disyuntivas. ¿Será que sirve tenerlo? Entonces, tener eso es la única situación de desventaja. Pero en mi práctica clínica tienes que valorar muchos aspectos diferentes. ¿Cuáles son? Tienes que conversar con tu médico y elegir el fármaco que más te convenga económicamente y que tú dices, yo 2 veces al día sí lo hago.
no quiero más que una dosis al día. Así que, ¿qué medicamento de todos los anticoagulantes se da una sola vez? Rivaroxaban, toma, se lo damos, por preferencia del paciente. Y cuando nosotros vemos a aquel paciente que tiene una visión concreta de esto, de la fibrilación auricular, yo manejo pacientes de 96 años, de 103 años, y están anticoagulados. El hecho de tener pacientes añosos son los que más se benefician de la terapia anticoagulante. Y no crean que el paciente, dándole aspirina, le vamos a resolver la situación de prevención del cardioembolismo. La aspirina no sirve en fibrilación auricular. Eso sí quedó claro, ¿no? Porque hay muchos médicos que la recetan y no está bien. Están haciendo una práctica no buena de la medicina.